Inicio este programa enviándoles un cordial saludo, deseándoles que el bienestar esté para ustedes y su familia. El día de hoy vamos a tratar un tema de gran importancia para la vida nacional, como son los pueblos originarios, que hoy han reconocido el 48% de los ciudadanos pertenecer de una u otra manera a estos pueblos. Sin embargo, todos sabemos que el número es mayor porque hay muchas personas que para evitar la discriminación han tenido que esconder su pertenencia. Estamos entonces frente a uno de los mayores grupos sociales que habitan en nuestra nación. Y para hablar de este tema hemos invitado a licenciado Martín Sacalchot, una persona versada en este tema, con una experiencia de hace más de 30 años. Ha trabajado nacional o internacionalmente sobre el mismo, incluso planteando propuestas en Naciones Unidas sobre diversos temas de los pueblos originarios. Dicho esto, yo quisiera primero ubicar el tema sobre el cual vamos a charlar. El día de hoy hemos pedido la participación de Martín porque los derechos de los pueblos indígenas o pueblos originarios es un derecho emergente, es nuevo, ha sido uno de los derechos que más ha tardado en ser reconocido por los diferentes pueblos que forman el mundo, y tiene una característica que lo diferencia de muchos otros. La característica esencial es que lejos de ser un derecho que se refiera solo a las personas en su particularidad, se refiere a las personas, pero también a las personas colectivas que lo forman. Es decir, toda una cultura nacional que tiene una cosmovisión legítima y cuya historia pues nos honra a todos los guatemaltecos. Su historia no solamente pasada, sino que reciente, especialmente por las reivindicaciones contra viento y marea de los diferentes grupos sociales que viven en el país. Hola Martín, para nosotros es un verdadero gusto tenerte y quisiéramos que tú nos explicaras cómo se pueden identificar los pueblos, cómo ha sido el proceso de su exclusión, que nos narres un poco sobre su nacimiento, sobre su origen y cómo han sido desvirtuados realmente esa cosmovisión, autoridades, sistema jurídico después de la conquista hasta nuestra época. Adelante. No, está bien, doctor, y gracias a la universidad por permitirnos este momento de dialogar, de intercambiar sobre temas que en algún momento han sido muy complejos políticamente, socialmente. Ha tenido, como usted anotaba, un espacio como de emergencia, en el sentido de que son derechos que han ido apareciendo en el contexto internacional de los derechos humanos gracias a ese esfuerzo, a ese incansable trabajo de los pueblos indígenas en los organismos internacionales, de insistir que existen sus pueblos, de insistir que sus pueblos están sufriendo las peores condiciones sociales, producto de la exclusión en las distintas naciones, y que no son siempre una minoría, como el caso de Guatemala. Usted citaba una cifra que se aproxima al 50% de población guatemalteca, y eso tiene un significado político enorme. Pero es cierto que no se había reconocido antes por desconocimiento, por resistencia cultural o por una continuidad
de un vencedor y un perdedor, ¿verdad? Eso no es aplicable ahora. Ahora se ha alcanzado una condición de humanidad y ha costado ese reconocimiento de los pueblos indígenas para que se comprenda que no son una población que no sea útil para los propios países, sino que tienen una gran contribución política, económica en sus naciones, y que eso implica un diálogo profundo también. Son múltiples los derechos que ahora se suman en el contexto internacional y nacional que se reconoce a los pueblos indígenas, y sobre eso como un piso para poder caminar de aquí para el futuro. No siempre han existido los pueblos en los sistemas jurídicos. Se tenía un contexto como de los grupos étnicos, las minorías, las personas pertenecientes a minorías, pero se fue acuñando finalmente en 1989 un concepto que alcanzó mayor consenso entre las naciones y en los distintos países, de denominarles pueblos indígenas o pueblos originarios, y eso les reconoce una existencia como sujetos de derechos. Es decir, que pueden dialogar, pueden contribuir, pueden agarrarse de la mano con las distintas naciones que conviven en los países. Porque un punto de partida es reconocer que las sociedades son diversas, y esas sociedades diversas suman distintos pueblos. Guatemala ha tenido en los últimos años un enfoque de pueblos, denominándoles así según los acuerdos de paz, al pueblo maya, al pueblo garífuna, al pueblo xinca. Pero estamos seguros que Guatemala tiene otros pueblos, o sea, el pueblo ladino, el pueblo culí de ascendencia hindú, que también habita en la parte oriental del país. Todos hacen una suma de diversidad, y creo que el reto ha sido eso, de incorporar esa visión de los pueblos en la construcción de democracia, en la construcción de desarrollo de pueblos indígenas. A ninguna nación le es útil tener cifras rojas de exclusión con pueblos indígenas. Eso no garantiza derechos humanos, deteriora la condición de las personas, y creo que poco a poco se va construyendo un mejor andamiaje para comprender los derechos. No digo que los pueblos están mejor, simplemente han tenido un reconocimiento, y ese reconocimiento falta trasladarlo más a la práctica. Martín, cuando te escucho yo sobre el reconocimiento de Naciones Unidas, sobre el reconocimiento, constitucionalidad y el esfuerzo en los acuerdos de paz, quisiera tal vez que tú explicaras a los estimados televidentes por qué la necesidad de esos acuerdos y en qué consiste más o menos el acuerdo de identidad de los pueblos indígenas. Bueno, Guatemala tenía hasta 1944 un enfoque solo de auxilio para el desarrollo para pueblos indígenas. Y así se trajo hasta 1965. Pero después la constitución política fue como más desarrollista en el tema, y estuvo en la vanguardia en Latinoamérica en 1985 al reconocer un conjunto de atributos y de derechos a los pueblos indígenas. Y esos derechos eran como un ejercicio de buena práctica nacional. Hoy día quedamos rezagados porque países de América del Sur y otras naciones como Canadá o Estados Unidos tienen otras formas de manejar los derechos y de tener diálogos profundos, acuerdos profundos con los pueblos indígenas. Así que nos han rebasado. Pero Guatemala da un salto en 1985 de reconocer
la identidad y la cultura de los pueblos indígenas, sus sistemas políticos, sus sistemas organizativos, su derecho sobre la tierra. Ese era un paso gigante porque por muchos años se creyó que a los pueblos indígenas solo había que auxiliarlos en su desarrollo, promover su desarrollo, es un desarrollo vertical. Lo que se planificaba en oficina, en escritorio, era lo que se instauraba en territorios indígenas. Hoy día hay nuevos estándares de desarrollo para pueblos indígenas. Y lo que la Constitución dejó marcado es esa puerta, digamos, de diálogo con los pueblos indígenas. Y luego, en 1989, cuando la OIT aborda el tema del Convenio 169, incorpora una precisión sobre el sujeto colectivo, que es el pueblo indígena como sujeto colectivo, y dentro hay una diversidad también. Es el individuo y lo colectivo, como usted citaba hace un momento, se afianza con ese instrumento internacional y Guatemala lo ratifica en 1996. Eso surge en el marco del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, un acuerdo que surge en razón de la firma de la paz, en razón de la necesidad de colocarle un punto, una parada a las masacres, a las muertes selectivas en las comunidades indígenas. Se firma la paz y queda una agenda. Esa agenda que se instaura en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas no son tan complejos, pero sí necesita diálogo y acuerdos políticos. Y han habido ciertos avances y es justo reconocer también que ha sido por el esfuerzo de los líderes, de las mismas comunidades, de los actores sociales, de las universidades, de la Universidad de San Carlos también, en ir abriendo sus puertas para más estudiantes, para la investigación en temas fundamentales de la vida de pueblos indígenas, pues es parte de lo que se ha venido sumando. El acuerdo sobre identidad pues precisa el reconocimiento de los pueblos indígenas, reconoce que el país tiene el pueblo maya, el pueblo garífuna, el pueblo xinca, y que cada pueblo guarda una historia y que son capaces de contribuir al desarrollo del país. También reconoce una necesidad del sistema jurídico de los pueblos indígenas, del acceso de los pueblos indígenas a su propia espiritualidad. Aquí entonces lo que nos está diciendo es que tienen derecho a su propio derecho, tienen derecho a su propia espiritualidad, tienen derecho a acceder al sistema educativo, al sistema de salud, sin despojarse de su identidad. Es decir, así como son, el Estado es capaz de atenderlos. Ese es el mensaje de los acuerdos de paz para que se generara ese diálogo. Como digo, han habido ciertas resistencias políticas como un rezago de discriminación y racismo, que es mejor reconocerlo, y creo que la sociedad guatemalteca tiene bastante claridad en eso. En una encuesta de opinión de hace unos años se encontró que el 92% de los guatemaltecos nos reconocemos racistas, discriminadores, y eso es mayas, ladinos, garífunas y xincas. Ese es un buen mensaje de reconocer que tenemos ese problema. Lo lamentable es que estudios de opinión posteriores dijeron que el peso de esa discriminación recae hasta en un 78% en los pueblos indígenas, pero también que solo un 3% se preocupa en hacer algo para revertir eso. Quiere decir que tenemos un acomodamiento. Ya no nos duele discriminar, ya no nos duele ofender, estereotipar. Y ese es el reto, de ir botando esos estereotipos, esas prácticas. Y es, a mi juicio, lo que frena en parte la implementación más allá de los acuerdos de paz. Es esa parte, digamos, la que debe preocuparnos, los retos. Sí, mira, yo también coincido contigo de que
El pueblo de Guatemala tiene muchos retos y el primero de ellos es romper con la discriminación. Pero quisiera adherir un pequeño comentario para poder escucharte qué es lo que piensas sobre eso. Realmente los pueblos originarios fueron terriblemente discriminados desde su conquista y colonización. Se hablan de las grandes barbaridades que ubican la destrucción de los pueblos originarios de una forma que se puede calificar de un genocidio o del etnocidio más grande en la historia de América. Se estima que la población originaria de Guatemala fue destruida en un 80%, con las grandes migraciones, los trabajos forzados y todo este tipo de prácticas en beneficio realmente de unos sectores que no supieron comprender la naturaleza humana de los pueblos originarios. Es muy educativa la famosa controversia de Sevilla, es verdad, donde Bartolomé de las Casas defendió a las poblaciones originarias de nuestra nación contra Giner de Sepúlveda, que decía que los pueblos originarios no eran seres humanos, sino que eran similares a pues, cualquier otra figura animal del mundo. Ha costado mucho el que esos prejuicios vayan siendo superados. Sin embargo, la estructura de explotación y de discriminación aún permanece. Yo quisiera tal vez, Martín, si nos pudieras contar cuál es la realidad de esa estructura que no deja a los pueblos originarios lugar a su desarrollo pleno, porque podemos señalar que el desarrollo hoy ya se comprende no solamente con la riqueza, sino que el desarrollo debe ser integral. La persona tiene que ser comprendida en su individualidad, en lo social y en lo ambiental. Si pudieras tú ayudar a los televidentes a tener una mayor comprensión de ese tema, pues nosotros tenemos los micrófonos y cámaras abiertas para que lo expliques. Gracias, doctor. Sí, en efecto, es correcto tener en cuenta todos esos antecedentes. De lo contrario, no se comprende por qué se está hablando de la participación, de la contribución, del reconocimiento de los pueblos indígenas. La carga se hace más pesada si no se tiene en cuenta los antecedentes. Pero esos antecedentes, lamentablemente, nos marcaron la construcción de una sociedad con muchos cimientos de violencia. Y ese peso no lo botamos tan fácil. No sé por cuántos años podemos cargar. Y lo cargamos de la manera en que no lo abordamos. De la manera en que no somos conscientes de que hay que hacer algo diferente. Entonces, ahora cuando se coloca uno a revisar cuáles son las condiciones de los pueblos indígenas, lamentablemente las condiciones o las cifras son rojas en materia educativa, deserción escolar, acceso a los sistemas escolares, docentes, maestros bilingües en las comunidades, sistemas de salud de los pueblos indígenas. En todas esas áreas hay prácticas positivas, pero no son lo suficiente. No son lo suficiente porque estamos hablando de más de 6,5 millones de habitantes y eso demanda una cantidad de servicios y lo correcto es tener un servicio con pertinencia. Como decía en una ocasión Carlos Taylor, si la multiculturalidad es de hecho, también debería entenderse la multiculturalidad en sentido axiológico. Es decir, que los valores de esos pueblos deberían incorporarse en el sistema educativo, en un nuevo enfoque, una nueva interpretación de la salud, de la educación en territorios indígenas.
Entonces, eso también puede ser un freno si no se comprende por qué es necesario incorporar la visión de los pueblos indígenas. Pero como sabemos, se etiqueta a los pueblos indígenas hasta como que surgiera o como que quedara como parte de su identidad la pobreza. Y eso es injusto. Pero igual es cuando uno examina inversión pública, infraestructura, sistema de electrificación, caminos rurales, caminos asfaltados en territorios indígenas, las cifras son rojas. Es decir que en los territorios indígenas hasta en un 78, 76% las carreteras son rurales y de terracería. Entonces va a costar más producir, trasladar los productos. Es más caro vivir ahí para transportar y salir de ese nivel de pobreza. O como decía, con el sistema de electrificación, a las 4 de la tarde ya no se puede conectar alguien en su computadora, una impresora, ya no es posible por una mala calidad de servicio de energía en los territorios indígenas. Y eso, por supuesto, frena la posibilidad de instaurar plantas, desarrollar mejores oportunidades de trabajo, de acceso al desarrollo. Esas son parte de las dificultades que se encuentra en la vida material de los pueblos indígenas, porque es cierto que el desarrollo no es acumular un recurso y acumularlo en una o cuantas personas a nivel comunitario, porque los esfuerzos son más difíciles, cargados con un montón de circunstancias y prejuicios. Los pueblos indígenas tienen también sus propios mecanismos. Cuando uno ve la dinámica de emprendimientos a nivel comunitario, pero revisa el talento humano o la formación técnica o profesional, es muy limitado, porque todo ha quedado lejos. Las universidades poco a poco han incursionado en los territorios indígenas, pero es oportuno también pensar que exista una diversificación de la formación profesional para arquitectos, ingenieros, médicos, abogados, que puedan contribuir, porque es correcto, digamos, llevar sistemas de formación en materia de pedagogía, por ejemplo, eso es correcto. Pero no es solo de esa manera que se satisfacen las necesidades de pueblos indígenas, sino tienen que innovar sus sistemas tecnológicos también. Tienen conocimientos ancestrales que con tecnología podría desarrollarse de mejor manera. Bueno, yo coincido contigo de que todavía tenemos mucho que hacer. La universidad está comenzando a dar pasos en esa línea. Y nosotros pues quisiéramos preguntarte específicamente qué podría hacer la Universidad de San Carlos para fortalecer la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones a nivel de pueblos como a nivel nacional, y cómo pueden ellos reivindicar los derechos culturales que hoy les son negados, como es su identidad religiosa y otro tipo de identidades. ¿Podrías darnos algunas opiniones sobre eso? Hace unos años era verdaderamente difícil acceder a la universidad porque hay que trasladarse o a la capital o a un departamento. Hoy día, poco a poco, se generan oportunidades de mayor acceso, y es oportuno también que la universidad pueda fortalecer las carreras. Solo un 6% de personas indígenas, nos aproximamos a un 7% de personas indígenas que tienen acceso a la universidad. Eso nos debe preocupar, aunque alienta pensar que hace unos 10 años estábamos con el 2%. Quiere decir que se ha ido aumentando ese acceso, pero es oportuno elevarlo, llevar esos mensajes de que la universidad tiene sus puertas abiertas para más estudiantes
del área rural. Aquellos que se ven imposibilitados de terminar sus básicos, su diversificado, y luego están frente a un abismo, están sin un puente para entrar a la universidad. Podrían aumentarse las becas. Cuando una sociedad es rural y una sociedad tiene altas realidades de pobreza, lo correcto es elevar las oportunidades a través de las becas, becas para mujeres, becas para jóvenes indígenas en aquellos territorios, que les permita sostener la universidad, que les genere una oportunidad. No se tiene capacidad para estar en otro tipo de universidades, y la Universidad del Pueblo es esta, es la Universidad de San Carlos, y puede generar esas oportunidades. Otro campo que se puede fortalecer es la investigación, porque la universidad, por ser una entidad académica y científica, puede contribuir para fortalecer los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas, y que eso sea parte de los momentos de salida de los estudiantes. El EPS sabemos que buena parte lo están realizando en las comunidades indígenas, es la devolución de esa inversión, pero también la investigación puede ser una forma de fortalecer esos saberes de los pueblos indígenas, de sistematizarlos desde las distintas carreras, desde las carreras de salud, desde las carreras de arquitectura, ingeniería, porque hay conocimientos ancestrales que técnicamente los utilizan y da satisfacción en los pueblos indígenas, pero hace falta un toque de universidad para que tenga ese reconocimiento. Martín, bueno, hemos podido ver un panorama real de la situación de los pueblos originarios, que es su discriminación y exclusión a la que han sido objeto. Para ello, el acuerdo de identidad de los pueblos indígenas era un paso en una línea correcta de mejora, pero hoy vemos cómo la institucionalidad de los pueblos ha ido en un proceso de repliegue. ¿Qué propondrías para que siguiera siendo de mucha importancia para el país un manejo adecuado del tema de los derechos colectivos de los pueblos indígenas? Sí, bueno, como punto de partida es que se debe conocer qué han planteado los pueblos o qué hemos hecho institucionalmente, políticamente, qué cosas tenemos por implementar. Cité la Constitución política porque es un andamiaje legal del más alto nivel que nos permite desarrollar un conjunto de acciones en la institucionalidad. Pero cuando tratamos de comprender y desmenuzamos esos planteamientos de los pueblos indígenas, encontramos que igualmente han hecho propuestas. El organismo legislativo, por ejemplo, tiene más de 18 iniciativas de ley. Y es cierto también que no todo se resuelve por vía de la ley, pero es un andamiaje útil para poder tender puentes hacia la acción pública. Por ese planteamiento de decir que si no está en ley no lo puedo hacer, ¿verdad? Está bien, se plantearon 18 iniciativas que abarcan temas de salud, de la jurisdicción indígena, del acceso a lugares sagrados, del reconocimiento de la competencia del Comité Internacional sobre Eliminación de la Discriminación, que es parte de los aspectos operativos que quedaron en el acuerdo sobre identidad. En ese acuerdo, por ejemplo, se decía que para reconocer la identidad de los pueblos indígenas, pues es correcto tomar una práctica de incorporación del idioma en el sistema educativo. Eso de alguna manera se ha incluido. Ahora se reconoce el idioma como L1 y L2. L1 es el idioma que mayormente se habla en un territorio que puede ser español o puede ser indígena. Así que ahora es parte del sistema educativo.
ahora aprendemos el idioma. Lo que tenemos entonces en agenda como país para ir materializando los distintos planteamientos de pueblos indígenas y los compromisos que ya se han asumido tanto en la legislación como los acuerdos de paz, los podemos identificar de forma operativa, y para eso es oportuno recordar lo que se fue anotando en el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, que como ya he citado, han habido una cierta incorporación de las identidades de los pueblos indígenas, porque el reto es, está bien reconocer la identidad, pero ¿qué hago para poder materializar esa idea? Entonces se han hecho reformas educativas y se ha incluido el tema de idioma, de tal manera que los pueblos indígenas tengan esa oportunidad y ya no se les prohíba, como sucedía antes, de que era prohibido hablar el idioma indígena en el entorno de la escuela, porque era una cosa de atraso. Hoy día no se tiene ese enfoque, sino que se debe aprender. En muchos territorios y a nivel de la capital, por ejemplo, se está enseñando el idioma cachiquel, un idioma que poco a poco comprenderá la sociedad, que tiene algunas claves, tiene algunas dinámicas, pero nada complejos, como cualquier otro idioma internacional que se puede aprender. También sobre el acceso a los lugares sagrados, cómo se podía materializar el reconocimiento de los guías espirituales y su acceso a los lugares sagrados. En algún tiempo se construyeron 23 centros alternativos o altares alternativos en los sitios sagrados como Tikal, Iximché, Gumarcaj, también distintos centros ceremoniales del occidente, del oriente y del país, donde los pueblos indígenas pueden ir. Hoy día pueden ir a Iximché, pueden ir a caminar al Juyú, pueden ir a Baxtacalic, a los altares de Quiché, de Huehuetenango, donde encuentran un sitio y ejercer ahí su espiritualidad. Inicialmente se había dicho que ellos deberían de tener un carnet de acceso, pero poco a poco se comprendió que siendo miles los guías espirituales, era imposible que una unidad gubernamental pudiera otorgarles un carnet. Así que se organizaron a través de sus sistemas propios de guías espirituales y ellos mismos han reconocido a sus miembros. Hoy día tienen acceso a esos sitios. Eso es una forma de materializar, como he dicho, idioma y también espiritualidad. Y también se procura incorporar conocimientos y sabiduría de pueblos indígenas en temas de salud. Por eso también se han tenido aquellos programas de incorporación de los saberes indígenas en el sistema de salud. El Bademecum que utilizan en los centros de salud incluye la incorporación, de 9 hierbas que los médicos pueden recetar según los estudios ya elaborados, para que aquellas personas que quieran utilizar una planta medicinal lo pueden hacer con la dosis que el centro de salud les pueda señalar. Probablemente muy pocos saben que ese es un derecho incorporado en la práctica, para que puedan tener receta no solo de medicina que lo consiguen en la farmacia, sino también que lo tienen en su patio, que lo tienen en su comunidad. Y también se ha hecho la incorporación de las comadronas en ciertos hospitales, como la de Uspantán en Quiché, que tiene incorporado 34 comadronas y terapeutas, que son los que dan una atención a una buena cantidad de pacientes indígenas que ingresan por parto, por enfermedades que
solamente lo comprenden los pueblos indígenas o tiene otra denominación desde los pueblos indígenas, y estos terapeutas son los que intervienen y hacen un trabajo de la mano con los médicos del lugar. Es una forma de materializar esas enseñanzas. El hospital de Sololá también ha incorporado a comadronas para atender a las mujeres. En Alta Verapaz existen programas también que han incorporado a comadronas. Y lo único es que debería ser más extendido, debería ser sin estereotipos también. Es decir, que una comadrona no es una egresada de la universidad con conocimientos de medicina, pero tiene un servicio de 40, 50, 35 años. Así que han mejorado desde su propia tradición y desde su propio conocimiento ancestral un servicio que satisface a la población. Eso también es oportuno reconocer que contribuye en millones de quetzales al erario nacional. Porque el trabajo de una comadrona que se hace no solo dentro del hospital, sino fuera del hospital, hace que se ahorren recursos de encamamiento, de comida, de gastos de enfermera, gastos de un médico que pueda atender el parto. Hoy el Ministerio de Salud tiene una alianza con más de 21,000 comadronas a nivel nacional, que no representa la totalidad de comadronas para 6 millones de habitantes, porque hay más, pero es una buena muestra, digamos, para poder materializar una parte de ese ejercicio de la salud y la enfermedad, y también la atención del parto, como la incorporación práctica del conocimiento ancestral de los pueblos indígenas. Por aparte, en el lado operativo, siempre que se ha planteado en los derechos indígenas, se habla de la discriminación legal y de hecho, y ahí se planteó la necesidad de tipificar el delito de discriminación. Hoy día ya es parte del andamiaje, hoy día se ha incorporado una reforma al Código Penal a través del artículo 202 bis, y ese artículo lo que hace es señalar de que aquella persona que cometa ciertos hechos de discriminación por edad, por idioma, por particularidades de la persona como enfermedad o la pertenencia étnica, constituye un delito de discriminación. Y no se trata de abrir un gran conjunto de juicios, sino que se trata de encontrar esa norma como preventiva también para que no se siga cometiendo la discriminación. Era parte de lo que se planteó en los acuerdos de paz y es parte de lo que se logró operativizar para eliminar la discriminación. No es suficiente porque necesita institucionalidad, necesita recursos. Cuando un problema es extendido, necesita también medidas estructurales. Y eso es parte de lo que debe surgir en la educación, en la administración de justicia y también en los sistemas políticos para que vayan eliminando prácticas discriminatorias. Una tarea pendiente es ver qué leyes tienen carácter discriminatorio para pueblos indígenas, porque se hicieron modelos y luego se trató de encajar con pueblos indígenas, pero algunos aspectos quedaron como ofensivos, como discriminatorios a los pueblos indígenas, y esa es una tarea pendiente por parte del Congreso de la República. También se planteó la creación de defensorías indígenas que acompañen a las mujeres y a las personas indígenas en la defensa de sus derechos humanos. En ese sentido, en su oportunidad, la Procuraduría de los Derechos Humanos creó la Defensoría de Pueblos Indígenas, que busca darle seguimiento a aquellas situaciones de violación de derechos humanos de los pueblos indígenas. Y también se creó la Defensoría de la Mujer Indígena, que es una entidad que acompaña a las mujeres que son violentadas en sus derechos humanos, pero también en su vida privada, que son violentadas, pues tienen una institución que les da ese soporte. Se planteó también
la necesidad de tipificar el delito de acoso sexual. En ese lado no se ha alcanzado consenso a nivel del legislativo. Han habido distintos debates, pero también han habido acciones institucionales de diversas entidades que pueden prevenir ese tipo de hechos en contra de cualquier mujer que sufra esas condiciones. También en la parte operativa se planteó la necesidad de apoyar el reconocimiento de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas. Eso se logró en el año 2007, cuando Naciones Unidas y Guatemala, que fue uno de sus soportes, se adopta ese instrumento. La ratificación del convenio 169 también fue parte de lo que se planteó en esa agenda con el que se firma la paz, y también se reconoció en 1996. De ahí viene otro conjunto de tareas pendientes, como fortalecer el desarrollo de los conocimientos científicos y saberes de los pueblos indígenas. Esperamos que puedan ir abriéndose esos espacios. Y por supuesto, darle cabida a ese conjunto de preocupaciones y planteamientos de los pueblos indígenas cuando se hablan de iniciativas de desarrollo en sus territorios, que no ha sido fácil, pero hoy pasan por un mecanismo de consulta con los pueblos indígenas. Y si se logran hacer bien esos acuerdos, esos diálogos a nivel local, pues los proyectos son sólidos. Y los provechos, los beneficios para las comunidades también serán de una buena oportunidad para que mejore sus condiciones de vida. Bueno, mira, Martín, yo he escuchado muy atentamente lo que has dicho y me parece muy destacado la institucionalidad que has señalado. Creo que con estas indicaciones, pues la población sabe que los pueblos originarios también tienen derechos y que tienen una institucionalidad mínima que les apoya, pero que eso no es suficiente, que es necesario seguir ahondando en la construcción de un país tolerante e inclusivo para realmente aspirar a que nuestro país en su conjunto tenga un mejor destino. Para nadie es un secreto que no podemos obviar al 48% de la población nacional. Estamos hablando de aproximadamente 8 millones de personas. Si nosotros no comprendemos que la salud, la educación y el trabajo que realizamos también depende de la situación en que el resto de personas vive, Guatemala no tendrá futuro más que un futuro negativo en relación a nuestro poco desarrollo integral. Así que, Martín, yo te agradezco tu importante exposición. Esperamos volver a profundizar sobre ese tema y agradezco también a los estimados televidentes su participación en este programa. Muchas gracias. Ha sido un gusto, doctor. Encantado. Gracias, Martín.